Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión más de tu programa Ándale para que sepas. No podemos comenzar sin darle las gracias a nuestros patrocinadores: Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, Instituto de Educación y Cultura Alejandría y Fondo Semillas. También a recordarles que este programa está hecho por alumnas y alumnos egresadas y egresados de este Instituto Alejandría. Yo soy Azucena Barrón y me acompaña mi amiga y compañera Azori Domínguez. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos hoy lunes, inicio de semana. Azucena, ¿sabías tú que el 27 de septiembre de 1947 se empezó a reconocer la participación de la mujer para ser elegida en el país en el tema de las votaciones? Este fue un paso fundamental para las mujeres a nivel político y cultural. Para conocer más sobre este tema, las y los invito a que se queden en sintonía durante la siguiente media hora. Continuamos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que es la lucha al voto femenino. Cómo las mujeres desde tiempos anteriores, desde 100 años anteriores, estaban luchando para alzar su voz ante la ciudadanía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto para mí estar con todas y todos ustedes compartiendo su espacio. Y como ya lo han mencionado mis compañeras y compañeros a lo largo de este programa, estamos tocando un tema muy importante que le ha dado un realce a todas las mujeres: el voto femenino. Aunque en el año de 1947 las mujeres se les permitía votar, pero solo en elecciones municipales, no fue hasta el año de 1955, el 3 de julio, que las mujeres pudieron votar en elecciones federales. Ya superado todo este trámite legislativo, se publicó en el Diario Oficial el 17 de octubre de 1953 el artículo 34, donde decía que todas las mexicanas tenían derecho a gozar una ciudadanía plena. En aquellos tiempos el artículo 34 decía que son ciudadanos de la República aquellos hombres y mujeres que contaran con calidad mexicana, además de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Tener 18 años en caso de estar casados y 21 en caso de no serlo. Y 2. Contar con una vida honesta. Mencionemos también a mujeres como Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, quien fueron de verdad unas luchadoras incansables. Hoy por hoy podamos ejercer esta dinámica del voto y tener nuestra toma de decisión libre. Mi nombre es Montserrat Enciso. Ándale para que sepas. El día de hoy nos encontramos en Ándale para que sepas con la licenciada Laura Bringas, con quien vamos a hablar acerca del voto femenino, que es el tema que nos compete el día de hoy. Licenciada, ¿cómo está? Para empezar, me gustaría preguntarle qué momentos icónicos o importantes hubo para que la lucha por el voto femenino se diera en México. Esta lucha viene desde la época de la independencia, en 1821, cuando mujeres como Leona Vicario, como Josefa Ortiz de Domínguez, estuvieron involucradas, dando pelea, siendo mujeres que impulsaron el movimiento independentista de México y que financiaron incluso con sus recursos. Estas mujeres eran mujeres de la sociedad mexicana en aquel momento, que tenían las posibilidades de aportar a estas luchas. Ellas son las que destacan en este periodo. También hubo mujeres en la etapa del constituyente, ya en 1857, que buscaron también en la Constitución Federal Mexicana que se establecieran el reconocimiento de los derechos de las mujeres, particularmente que se reconociera la ciudadanía de las mujeres. Sin embargo, los esfuerzos que estas mujeres hicieron no rindieron los frutos que se esperaba. Y también en 1916, previo a la Constitución, cuando estaba el constituyente que genera la Constitución de 1917, con Hermila Galindo dando debates en el Congreso para lograr en esta lucha incorporar los derechos de las mujeres, se da una pugna fuerte, se da una participación fuerte de ciertas mujeres actoras, pero igualmente no se alcanza el reconocimiento. Es hasta 1923 que se logra en los congresos feministas que se vienen desarrollando en México, donde aparecen figuras que empiezan a buscar de una manera mucho más con mucho más protesta, con acciones mucho más enérgicas y fuertes,
el voto de la mujer, y se logra en una primera instancia que se reconozca en estados como Yucatán, como Veracruz, como Tabasco, el derecho al voto de las mujeres, pero para elecciones municipales. Entonces, en 1923 se dan estos reconocimientos. En 1928, Plutarco Elías Calles también presenta reformas a las leyes mexicanas, a la Constitución mexicana. Plutarco Elías Calles como presidente de la República. Sin embargo, sigue sin pasar nada. ¿Por qué no pasaba nada? Porque influía, había voces dentro de los congresos, dentro del Congreso de la Unión, que decía que el voto de las mujeres iba a estar influenciado por los curas. La mujer que era cercana a ir a profesar religión en nuestro país, pues la religión católica es la principal religión en México, y que en aquel entonces, en ese contexto, la mujer mexicana era mucho más devota, ¿no? Entonces decían los políticos de entonces que no era conveniente darle el derecho a la mujer de votar, porque ese derecho iba a estar influenciado por los curas. ¿Qué manera de pensar de entonces? Pero bueno, sigue sin existir este derecho a nivel federal. Es hasta 1953 cuando por fin ya se da la reforma y se establece en la Constitución ya el rango de ciudadanía para las mujeres. Entonces ya es el hombre y la mujer quienes son considerados ciudadanos de este país. Es entonces cuando la mujer adquiere este derecho plenamente, o por lo menos alcanza esta categoría de ciudadanas para poder ejercer los derechos político-electorales. ¿Qué tanto influye la lucha feminista en el reconocimiento de la ciudadanía en las mexicanas? Por supuesto que fue importante, como lo venía yo platicando ahorita. Las mujeres mexicanas fueron dando lucha desde los movimientos de las obreras en Nueva York, desde los movimientos, como decía yo, en la Revolución Francesa, y en los movimientos en nuestro país, donde las mujeres se involucraron y de manera muy, muy activa, pero eran las menos, eran pocas voces a comparación de como vemos ahora los grandes movimientos de mujeres que salen a exigir el aborto legal, que salen a exigir otros derechos que todavía no tenemos conquistados y reconocidos, y que vemos mareas realmente de mujeres en las calles exigiendo estos derechos. Bueno, antes eran menos evidentes, o eran menos los perfiles o las mujeres que estaban involucradas en este tipo de luchas, y eran como en momentos estratégicos de la historia de México. Pero por supuesto que esto fue abonando, aunque costó mucho y tardó mucho tiempo en darse, desde 1821, que nos volvemos un país independiente, hasta 1953, es prácticamente un siglo y medio después que se da este reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, que se les reconoce y se nos reconoce la ciudadanía. Puede parecer mucho tiempo, pero sí fueron abonando todas estas acciones de mujeres tan importantes, como decía yo hace rato, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, las mujeres sufragistas, etcétera. Claro que fueron abonando, y fue significativo y fue importante para que en este momento de la historia, en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, se diera por fin ya ese reconocimiento. Sin duda, una gran aportación, licenciada. Le agradecemos que nos haya regalado unos minutos de su tiempo para hablarnos de este tema que es tan importante, y seguimos en Ándale para que sepas. Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional para que las mujeres mexicanas pudieran gozar de una ciudadanía plena. Asimismo, el 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. Tuvieron que pasar 24 años de que reconocieran el sufragio femenino, para que en 1979 México tuviera la primera gobernadora de Colima, Griselda Álvarez.
Las sufragistas es una película estrenada en el 2015 que nos muestra la historia que tuvo que pasar este movimiento feminista creado a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento tuvo que salir a las calles a luchar por el derecho del voto a la mujer. Ellas sostenían que si habría que quemar y romper ventanas, lo harían, porque lamentablemente el hombre solo entendía con la guerra. Lamentablemente, esto las llevó a ser perseguidas de por vida y encarceladas por salir a protestar por un derecho que hoy gozamos. Es algo más o menos lo que estamos viendo en esta actualidad, donde la mujer actualmente está saliendo a las calles a exigir que respeten su derecho a la interrupción del embarazo. Estamos repitiendo la historia, pero aún así seguiremos exigiendo los derechos de las mujeres. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. Mama! All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. We're in every home, we're half the human race, you can't stop us all. Time makes you bolder, even You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. I take my love, take it down. Hola, ¿qué tal? Hace 67 años, un 17 de octubre, las mujeres mexicanas lograron les reconocieran el derecho a votar y ser elegidas, esto después de muchas luchas. En los 50, a pesar de las resistencias sociales, las mujeres se organizan y en 1952 un grupo de mujeres dirigidas por Margarita García Flores y Amalia Caballero solicitaron al candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, el derecho al sufragio a través de un documento firmado por miles de mujeres. El 6 de abril de 1952 se llevó a cabo en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México la Asamblea Nacional en la que participaron mujeres de todos los estados de la República a favor de la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines por la presidencia de la República Mexicana. Ante ellas, Ruiz Cortines promete iniciar las reformas constitucionales para reconocer a las mujeres en igualdad política. En su discurso de toma de posesión como presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines anunció que enviaría a las cámaras una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y demás relativos al voto femenino. La iniciativa señaló, artículo primero, se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y 2, tener un modo honesto de vivir. En cuanto al artículo 115, fracción 1, se propone la supresión de la frase relativa al voto de la mujer en elecciones municipales, entre otros cambios. El 9 de diciembre de 1952, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se da lectura a la iniciativa del Ejecutivo de la Unión relativa a las reformas de los artículos 34 y 115 constitucionales. El 6 de octubre de 1953, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se declaran reformados los artículos 34 y 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
La aprobación se dio por unanimidad de 98 votos. El 13 de octubre de 1953, el presidente expide la reforma de los artículos 34 y 115, fracción 1. Se otorga plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana y, en consecuencia, la adición al artículo 115, fracción 1, relativa al voto de la mujer en las elecciones municipales, y aprobada el 31 de diciembre de 1946. El 3 de julio de 1955, las mujeres acuden a las urnas a emitir su voto para elegir diputados federales. Como resultado de estas reformas, accede al Congreso del Estado de Durango en 1954 la primera mujer, la profesora Ángeles Mena de Ochoa. Le siguió la diputada profesora María Zatarain del Valle. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. Octubre es el mes rosa. Los y las invitamos a la autoexploración y a la prevención temprana. Las y los invitamos a dejar el miedo y les recordamos que en el centro de la ciudad hay unidades gratuitas para la realización de la mastografía de tamizaje. Octubre es el mes rosa. Ándale para que sepas. Instituto Alejandría te ofrece licenciaturas en Derecho y Comunicación Social. Además, somos la única escuela en Durango que ofrece licenciatura en Seguridad Pública. Contamos con horarios flexibles y precios accesibles. Las inscripciones están abiertas, comunícate con nosotros. Somos íntegras, somos íntegros, somos tigres blancos. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Ricardo Hernández y el día de hoy te traigo 5 datos curiosos sobre el voto femenino en México. Número 1. Nuestro país fue uno de los últimos en toda Latinoamérica en otorgar la ciudadanía plena a las mujeres, siendo que desde la década de los 20 en otros países como lo es Uruguay u Ecuador ya se les había entregado anteriormente. Número 2. El proceso comenzó desde muchísimo antes de 1953, para ser exactos entre 1884 y 1887, siendo la revista Las Violetas de la Náhuac su precursora. Número 3. El 13 de enero de 1916 se llevó a cabo el primer Congreso Feminista en México, siendo impulsado por Salvador Alvarado, el gobernador de Yucatán, donde se exigía este derecho entre una de sus demandas. Número 4. Las primeras mujeres elegidas en un proceso electoral fueron las siguientes: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Tzip y Beatriz Peniche, aunque dejarían su cargo un año después de la elección. Número 5. Sí, ya sé que dije que se les había otorgado la ciudadanía plena desde 1953 y se ha repetido durante gran parte del programa. Sin embargo, esto es más que nada en el país mexicano, ya que desde 1925 se les reconoció este derecho en el estado de Chiapas. Y pues bueno, estos fueron 5 datos curiosos sobre el voto femenino en México. Continuamos. Les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Ándale para que sepas y nuestro canal de YouTube, Si hay mujeres en Durango. Por si te perdiste nuestro programa, ahí lo puedes encontrar. Si quieres que hablemos de algún tema, también ahí nos puedes comentar. México era uno antes de 1953 y después de este año era otro, ya que a partir de este año se le reconoció a la mujer oficialmente su derecho a votar. Este no fue ningún obsequio, sino fue el resultado de la lucha hacia la equidad de género. El sufragio femenino significa también el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida y además acepta la posibilidad de la elección de mujeres para estar en cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente solo por hombres, a pesar de que la representación proporcional es un promedio del 50%. Chicas, ¿cómo fue su primera vez cuando fueron a votar? Bueno, la verdad yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo se iba a ejercer el voto, o sea, cómo ibas a tachar el papel que te dan. La verdad no sabía qué hacer. Todavía no he tenido mi primera vez. Tampoco yo he tenido esta experiencia.
No, yo sí, desde hace mucho. Fue muy grande mi emoción al momento de presentar mi INE. Ustedes dos, ¿por qué no han votado? Yo la verdad porque no he simpatizado con algún candidato que nos vaya a representar y no he sentido como esa empatía hacia él. ¿Y tú? Por el temor a que no respeten mi voto. Y por ejemplo, Diana y Azori que me comentan que sí lo han hecho y se imaginan las mujeres toda la lucha que hicieron para poder nosotros ya en día ejercer ese derecho. Pues me imagino que cuando les tocó la primera vez a ellas, tuvieron un miedo muy grande, a temor a que, pues como que se echara para atrás el gobierno para dar a conocer la voz de la mujer. ¿Y tú, Azori? En lo particular, yo pienso que la mujer se sintió satisfecha y contenta de que se le reconociera en una participación tan importante como esta. Así es, así que en la actualidad tenemos el sufragio femenino y hay que hacerlo valer. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro, es un derecho, pero también es un derecho no ejercerlo por no sentir empatía hacia algún candidato y decir no me siento segura, no siento que va a hacer algo por el país. Pero yo creo que si el gobierno te da la oportunidad de como que alzar la voz, hay que aprovecharlo. Exacto. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Pues el igual, nosotros somos dueños de sí poder votar o no querer votar. Azori, ¿tú qué opinas? Bueno, el momento de que la mujer pudo ejercer el voto, pues bajó mucho el machismo, ya que a la mujer se le tomó en cuenta para ejercerlo. ¿Se imaginan? Ahorita que tocas lo del machismo, las mujeres en ese momento de ir a votar, piensan que pudieron haber sentido el miedo de sus esposos, de simplemente la gente, porque había sectores muy arraigados de sus costumbres. ¿Qué pudieron haber sentido esas mujeres y lo que ahorita nosotros podemos sentir con la alegría? Como dices tú, ya nosotros ya tenemos hasta una credencial que podemos hacer valer nuestro derecho. Pues yo creo que incluso no todas las mujeres pudieron votar en ese día. O sea, sí tuvieron como que represalias, sí tuvieron como que puntos negativos en su casa u opiniones extras y pues yo me imagino que no todas alcanzaron a ejercer el voto. Sí, yo creo que en ese momento fueron muy pocas las valientes porque sí tenían miedo a las represalias, a que el gobierno dijera no, saben que siempre no. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras, porque sí hay varias mujeres que se sienten inseguras con el temor de las represalias, como dicen mis compañeras, y pues eso les evitaba ir a votar. Quiero pensar que las mujeres que emitieron el voto en ese tiempo son las mismas que lucharon por obtener este derecho. Entonces, en lo particular, al igual que yo, sintieron mucha emoción. Pues muchas gracias a todas y esta fue su sección Chúpate esta. El día de hoy en Asesoría Legal nos acompaña la licenciada Normaide Vázquez. Hola, me encuentro de parte del despacho de la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango para hablar un poquito acerca del tema de la violencia política de las mujeres. La violencia política, ¿cómo puede expresarse? Bueno, esta violencia se ejerce y se basa en razón de género. El objeto de este tipo de violencia es menoscabar y anular los derechos políticos de las mujeres. Se produce por lo que es por el simple hecho de ser mujer y participar en el espacio político y público de nuestro país a cualquier nivel, reflejando así lo que es la discriminación y los estereotipos. ¿Qué derecho tienen las mujeres víctimas sobre este tema? Bueno, antes de que la víctima analice las opciones jurídicas que tiene y en su caso decida presentar una denuncia formal ante la autoridad competente, pues primeramente tiene derecho a ser tratada con dignidad, con respeto, sin discriminación, a ser protegida y atendida de manera oportuna, eficiente y gratuita por el personal especializado, así como también que se le den lo que son las medidas cautelares o de cualquier otra naturaleza para el daño ser reparable. Abarcando el tema de la discriminación, ¿qué derechos tienen las mujeres indígenas al momento de emitir su voto? Bueno, los mismos que ya mencionamos anteriormente, pero aunado a esto también que ellas cuenten con intérpretes, que cuenten con defensores y defensoras que conozcan acerca de su lengua, de su cultura, de sus tradiciones y que también cuenten con una capacitación adecuada. Muchas gracias, licenciada. Es un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Esto fue Asesoría Legal. Continuamos. Fueron muchas las mujeres que estuvieron en la lucha para el sufragio femenino en México. Una de estas mujeres fue Hermila Galindo,
quien abogó por este derecho. Ella enfrentaba a quienes decían que las mujeres solamente éramos madres abnegadas, esposas sumisas e hijas obedientes. Podríamos pensar que todas las mujeres estuvieron en esta lucha para el sufragio femenino, pero no fue así. Había sectores muy conservadores de mujeres que decían que la política era exclusivamente para los hombres, que las mujeres nuestro lugar era estar cuidando a nuestras hijas e hijos y a nuestros maridos. Podríamos pensar y podemos contarlo, que sería muy fácil, pero no, estas mujeres lucharon por el derecho legítimo que nos corresponde. Fue dura y difícil esta lucha. Una de las mujeres que luchó por el voto femenino fue Elvia Carrillo Puerto. Nació en Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878. Fue una líder en toda la extensión de la palabra. Su lucha y su activismo social le valieron el mote de la monja roja del Mayab, ya que consagró su vida para lograr el sufragio femenino, la emancipación de la mujer y sus derechos en México, destacando por encima de todas sus cualidades como maestra, poeta, y con un discurso a favor contra la natalidad, libertad sexual, divorcio y contra lo que consideraba como opresión religiosa de la época. La lucha para lograr el voto de la mujer ha iniciado desde 100 años atrás, desde antes que la mujer pudiera emitir su voto hasta que pudiera gozar de sus derechos sexuales que actualmente posee. En años revolucionarios iniciaron muchos movimientos y uno de los más importantes fue las Hijas de Cuauhtémoc, creado en 1910, en donde estaban en contra del porfiriato. Además reclamaban más participación política del lado femenino, igualdad de género y que se respetaran sus derechos laborales. Uno de los personajes más importantes que también destacan en esta historia fue Dolores Jiménez. Ella fue periodista y educadora y fundó orgullosamente las Hijas de Cuauhtémoc. Ella alcanzó el rango de coronel en las fuerzas zapatistas. Además exclamaba que las mujeres mexicanas reconocieran que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Hemos llegado al final de tu programa, ándale para que sepas. ¿Qué tal te pareció este programa, Monse? Muy importante, Arely, hacer mención sobre todo que el tema del día de hoy fue el voto femenino y aclarar que nos debemos sentir bien orgullosas que hoy por hoy las mujeres tenemos ese derecho a salir a votar por el candidato o la candidata que nosotros deseamos. Así es. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores como lo son el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango y por supuesto al Fondo Semillas. Claro, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como lo son Facebook, Ándale para que sepas, nuestro canal de YouTube, Si Hay Mujeres en Durango, y en Instagram, Ándale para que sepas. Recuerden, amigas y amigos, que tenemos una cita el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde a través de Canal 10. Nos vemos, hasta la próxima.